Buenos días a todos. Bienvenidos a HolaCast Español, el canal donde practicamos español juntos, de una manera fácil y divertida. Mi nombre es Pedro, y hoy es un día muy especial. Buenos días, Pedro, y buenos días a todos los que nos escuchan desde casa, desde el trabajo o desde donde sea que estén en este momento. Soy Verónica y estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Verónica, hoy vamos a hablar de algo muy bonito. Vamos a hablar de nuestros lugares favoritos al aire libre para relajarnos. ¿Qué te parece el tema? Me parece perfecto, Pedro. A todos nos gusta tener un lugar especial donde podemos descansar, respirar aire fresco y olvidarnos un poco de los problemas del día. Es un tema muy personal también. Exactamente. Y antes de empezar, queremos preguntarles algo a ustedes, nuestros amigos y estudiantes de español. ¿Tienen un lugar favorito donde les gusta ir para relajarse? Puede ser un parque, una playa, un jardín o cualquier lugar especial. Cuéntenos en los comentarios. Nos encanta leer sus respuestas. Sí, por favor. Los comentarios son muy importantes para nosotros. Además, escribir en español es una manera muy buena de practicar el idioma. No importa si cometen errores. Lo importante es intentarlo. Nosotros leemos todo con mucho gusto. Muy bien dicho, Verónica. Bueno, yo quiero empezar contando cuál es mi lugar favorito. Mi lugar favorito al aire libre para relajarme es un parque que está cerca de mi casa. No es un parque muy grande, pero para mí es perfecto. Tiene muchos árboles, un pequeño lago en el centro y varios bancos de madera donde uno puede sentarse y descansar. Eso suena muy tranquilo, Pedro. ¿Con qué frecuencia vas a ese parque? Voy casi todos los fines de semana, especialmente los sábados por la mañana. Me gusta ir temprano, cuando todavía no hay mucha gente. En ese momento, el parque está casi vacío y puedo escuchar los pájaros cantar. Es algo muy especial para mí. Los pájaros por la mañana son algo increíble. Hay algo muy calmante en ese sonido. ¿Y qué haces cuando llegas al parque? Normalmente camino un poco alrededor del lago. No es una caminata larga, solo unos 20 o 30 minutos. Después, me siento en mi banco favorito, que está debajo de un árbol muy grande. Desde ahí puedo ver el lago, y también puedo ver a los patos que viven en el agua. Los patos son muy graciosos. Me imagino que es muy relajante mirarlos mientras flotan en el agua. Sí, exactamente. A veces simplemente me siento ahí y los miro por un largo tiempo. No pienso en nada especial, solo me relajo y disfruto el momento. Es como una meditación para mí. También me gusta llevar un libro cuando voy al parque. Leo un poco, descanso un poco, miro el lago un poco. Es una combinación perfecta. Me encanta esa rutina, Pedro. Suena muy equilibrada y muy saludable. ¿Hay algo especial que te gusta ver o sentir en ese parque? En primavera hay muchas flores que crecen alrededor del lago. Son flores de colores brillantes, rosadas, amarillas y blancas. El parque se ve completamente diferente en esa época del año. El olor también es increíble. Es una experiencia para todos los sentidos. Ver las flores, escuchar los pájaros, sentir el viento fresco en la cara. Todo eso junto hace que uno se sienta muy bien. Me estás dando ganas de ir a ese parque ahora mismo, Pedro. ¡Ja, ja! Pero ahora cuéntame tú, ¿cuál es tu lugar favorito al aire libre para relajarte, Verónica? Sí, cuéntanos. Estoy muy curioso. Con mucho gusto. Mi lugar favorito es completamente diferente al tuyo, Pedro. A mí me encanta ir a la playa. Hay una playa pequeña que no es muy conocida por los turistas. La mayoría de la gente va a las playas grandes y famosas, pero yo prefiero esta pequeña que es más tranquila y más natural. ¿Está lejos de donde vives? Está como a 1 hora y media en carro. Entonces no puedo ir todos los fines de semana, pero cuando tengo la oportunidad, no la pierdo. Para mí, ese viaje ya es parte del plan para relajarme. Pongo música tranquila en el carro, abro un poco la ventana
y simplemente disfruto el camino. Para cuando llego a la playa, ya estoy relajada. Eso es muy inteligente, Verónica. El camino puede ser parte del descanso también. Totalmente. Cuando llego a la playa, lo primero que hago es quitarme los zapatos y caminar descalza por la arena. Hay algo muy especial en sentir la arena entre los dedos de los pies. Es algo que no puedo explicar bien con palabras, pero quien lo ha sentido lo entiende perfectamente. Yo entiendo exactamente lo que describes. La arena tiene una textura muy especial. ¿Y qué más haces cuando llegas? Camino un poco a lo largo de la orilla del mar. Me gusta que el agua del mar me toque los pies mientras camino. El sonido de las olas es algo que me calma muchísimo. Para mí, es el sonido más relajante del mundo. Después pongo una manta grande en la arena y simplemente miro el mar. A veces hay barcos en el horizonte, a veces hay gaviotas volando, a veces hay delfines que saltan del agua. Cada visita es diferente. ¿Has visto delfines en esa playa? Varias veces. La primera vez que los vi, me quedé sin palabras. Son animales tan elegantes y tan libres. Verlos en su ambiente natural es algo que nunca se olvida. Eso debe ser increíble. Yo nunca he visto delfines en el mar, solo en acuarios. Es completamente diferente verlos en el mar abierto. En el mar, verlos saltar y nadar libremente es una experiencia de vida. Cada vez que regreso de mi playa favorita, me siento como una persona nueva, con más energía, con mejor humor, con más claridad en mi mente. Eso es algo que yo también siento cuando salgo de mi parque. Llego a casa más tranquilo, más positivo, con más ganas de hacer las cosas. El poder de la naturaleza es algo impresionante. Y aquí queremos preguntarles a ustedes, amigos de Hola Cast Español, ¿cuál tipo de lugar prefieren para relajarse? ¿Un parque tranquilo como el de Pedro? ¿O una playa como la mía? ¿O quizás un lugar completamente diferente? Déjenos saber en los comentarios. Sí, por favor. Y si quieren practicar su español, pueden describir ese lugar especial con detalles. ¿Cómo es el lugar? ¿Qué pueden ver desde ahí? ¿Qué sonidos escuchan? ¿Cómo se sienten cuando están ahí? Esas preguntas los pueden ayudar a escribir algo muy bonito en los comentarios. Practicar el vocabulario de descripciones es muy útil para el español de todos los días. Y siempre es más fácil hablar de lo que uno conoce y quiere. También sería muy interesante saber cuáles son los lugares naturales más bonitos de su país o de su ciudad. Hola Casa Español tiene oyentes de muchos países diferentes y eso nos hace muy felices. Totalmente. El español es un idioma que une a millones de personas en todo el mundo. Y creo que algo que todos tenemos en común, sin importar el país o la cultura, es que necesitamos un lugar tranquilo para descansar. Hay estudios que dicen que pasar tiempo en la naturaleza reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y ayuda a dormir mejor. La naturaleza es como una medicina natural. Y lo mejor es que es gratis. Es verdad. Un parque, una playa, un jardín. No necesitas pagar nada para disfrutar de la naturaleza. El mundo moderno nos pide siempre más velocidad y más actividad, pero nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan también momentos de calma. Por eso queremos animarlos a ustedes también. Si tienen un lugar especial al aire libre, visítenlo más seguido. Si todavía no tienen un lugar favorito, busquen uno. Exploren los parques de su ciudad, las playas, los jardines. Seguramente van a encontrar un lugar que les haga sentir muy bien. Muy buen consejo, Verónica. A veces tenemos lugares increíbles muy cerca y no los conocemos porque nunca hemos ido. Una pequeña exploración puede llevar a un descubrimiento maravilloso. Y no necesitas mucho tiempo tampoco. Aunque solo tengas una hora libre un sábado por la mañana, esa hora en un parque o cerca del agua puede cambiar completamente tu humor y tu energía por el resto del día. Es verdad.
Yo siempre digo que 1 hora en el parque vale más que 2 horas en el sofá mirando el teléfono. No es que el descanso en casa sea malo, pero el aire fresco y la naturaleza hacen algo diferente con la mente y el cuerpo. Completamente de acuerdo. Hay una diferencia muy grande entre descansar dentro de casa y descansar en la naturaleza. Los dos son importantes, pero la naturaleza tiene algo especial que el interior no puede dar. Y además es una buena manera de desconectarse del teléfono y de las redes sociales por un momento. Cuando estoy en el parque, normalmente dejo el teléfono en el bolsillo y simplemente disfruto el ambiente. Es algo que recomiendo mucho. Yo hago exactamente lo mismo en la playa. Dejo el teléfono en la bolsa y lo olvido por unas horas. Al principio es un poco difícil para algunas personas porque estamos muy acostumbrados a revisar el teléfono constantemente. Pero después de unos minutos, uno se adapta y se da cuenta de lo mucho que estaba perdiendo al estar tan distraído. Eso es algo muy importante que mencionar. La desconexión digital es parte del descanso real. Cuando uno está en un lugar bonito pero mirando el teléfono todo el tiempo, no está realmente presente en ese lugar. Exactamente. Estar presente es la clave. Ver con los propios ojos, escuchar con los propios oídos, sentir el sol o el viento en la piel. Eso no lo puede dar ninguna pantalla. Muy bien dicho, Verónica. Y creo que eso es un mensaje muy importante para todos, especialmente en el mundo de hoy donde estamos tan conectados a los dispositivos electrónicos. Exactamente. Bueno, Pedro, creo que hemos hablado mucho hoy sobre nuestros lugares favoritos. Ha sido una conversación muy bonita y muy relajante. Sí, hablando de lugares tranquilos, uno se relaja un poco también. Esta conversación me ha dado muchas ganas de ir al parque este fin de semana. Y yo tengo muchas ganas de ir a mi playa. Quizás este fin de semana también sea una buena oportunidad para mí. Antes de terminar, queremos recordarles que si les gustó este episodio, pueden darle un me gusta al video. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido en español para todos ustedes. Y si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Es gratis, y de esta manera no van a perder ningún episodio nuevo. También pueden compartir este episodio con alguien que esté aprendiendo español. Compartir es una manera muy bonita de ayudar a otros. Bueno, amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden practicar su español todos los días, aunque sea un poquito. Los pequeños pasos diarios llevan a grandes resultados con el tiempo. Y recuerden también tomarse un momento para ir a su lugar favorito al aire libre. Su mente y su cuerpo se lo van a agradecer. ¡Hasta la próxima! Que tengan un día maravilloso. Buenos días a todos y hasta pronto. Nos vemos en el próximo episodio de Hola Cast Español.